Muy bienvenidos a todos de Newman Church Bible Architecture en español. Así que muchas gracias a todos los que han seguido ese canal. Tenemos también un canal en inglés y un canal hasta más grande de Bible Architecture y de Newman Church. Los dos son en inglés para los que hablan inglés también. Así que toda la gracia y alabanza al Señor Jesús, por medio del cual tenemos salvación. Como siempre dijimos, es que no estamos acá para hablar ideas personales. Todo eso tiene un propósito, pero en realidad nada más para compartir lo que el Señor nos explica por medio de su palabra. Estamos en un momento donde es necesario buscar más la voz de Dios que en otros tiempos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ser fiel hasta el final. Ser fiel hasta el final, ¿qué significa eso? ¿Y qué quiere decir en esos momentos modernos? Antes de entrar a las escrituras, vamos a verlo en la segunda de Crónicas, capítulo 30. Pero antes de entrar en esa escritura, le voy a contar algo especial que acaba de pasar unos minutos antes del culto, como ejemplo de cómo el Señor usa todas las cosas para enseñarnos cosas. Bueno, resulta que yo tomo té, no tomo mucho café, en realidad no tomo café. Me gusta el café, pero no puedo tomar café. Me da dolor de cabeza, eso es otra cosa. Y decidí hoy de tomarme un té antes de venir aquí a hablar la palabra con ustedes. Pero resulta que terminé mi té, entonces no había té en la casa. Decidí entonces, de vez en cuando, eso lo hago, de hacer o de tomar un café decafeinado. Eso me gusta mucho y de vez en cuando tomo un café decafeinado, puede ser una vez al mes, algo así. Así que decidí abrir esa lata nueva de café Bustelo decafeinado. Bien rico, huele muy bien. Decidí entonces hacer ese café. Puse la cafetera y preparé mi taza con todo lo que necesitaba para tomar ese buen café. Nada más faltaban como unos cuantos minutos al empezar del culto, así que no tenía mucho tiempo para hacer modificas o cambios en ese plan maestro. Resulta que el café salió muy bien, un olor muy bueno, bien caliente, y lo eché adentro de mi taza. Le eché un poquito de azúcar y un polvito que mi esposa tiene para eso. Pero como no estaba satisfecho, tenía todo listo, tenía su polvito, tenía su azúcar y el café. Pero como no estaba satisfecho, yo dije quizás es demasiado caliente, vamos a echarle un poco de leche fría para que se enfríe. Así que yo fui a la nevera y había nada más una leche en la nevera. Mi esposa, que está aquí muy querida, ya sabe dónde vamos con eso. Como no tenía mucho tiempo, nada más eché la leche adentro del café. Y salió ese horrible pedazo de leche ya básicamente vencida. Y no tuve la oportunidad de parar ese momento. Así que entró esa leche básicamente sucia, vencida, podrida, podemos decir, adentro de mi precioso café. ¿Qué pasa? Pasa que en ese momento me di cuenta que ya ese café no iba a servir para nada. No iba a ser bueno y no lo podía tomar. En ese momento empecé a pensar qué vamos a hacer. Tuve que echarlo todo a la basura. ¿Por qué le estoy hablando de ese ejemplo? El ejemplo es eso que el Señor me dio de entender, de lo que vamos a hablar eso, es que podemos tener una vida perfecta, podemos tener un camino perfecto con Dios, podemos tener todo listo y bien, listo como Dios los desea, pero si le vamos a echar un poquito, nada más un poquito de algo que no pertenece a esa vida, ya la vida entera se va a vencer completamente. Eso fue un ejemplo importante de cómo vamos ahora a verlo adentro de la Escritura, que tenemos que entender que ese proceso de mantenernos limpios, siempre limpios, es para no echar todo lo bueno que hemos hecho a la basura. ¿Por qué? Porque dice la palabra
que un poquito de leaven va a levantar toda la masa. Así que entramos a ver un ejemplo en la escritura de lo que pasa cuando ese poquito de pecado, vamos a decir, entra adentro de la vida de uno. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a entrar al versículo 1 para entender, no vamos a estudiar el capítulo entero, pero vamos a entender el contexto de ese capítulo. Ezequías, que eso es un rey muy bueno, vamos a decir, escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manases, y se la envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel. Tenemos que entender que eso es un momento histórico muy importante. Hemos hablado de eso en el culto en inglés de hoy, donde Ezequías es uno de los reyes buenos que empiezan a cambiar lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que era desviarse de las leyes, las reglas de Dios, para ir en otro camino, inclusive que habían básicamente borrado todas las fiestas y las celebraciones que Dios había mandado hacer por medio de Moisés. Una de esas era la Pascua. Así que tenemos que ver a Ezequías como un rey transformador, alguien que regresa a lo que es la pureza de caminar con Dios. Empieza a limpiar los ídolos, a restaurar lo que es las leyes de Dios. Versículo 2, el rey, los oficiales y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. Ahora la Pascua normalmente es celebrada el primer mes, el día 14, pero cuando no están listos, Dios le dio a Moisés la opción de celebrar lo que se dice, que se llama la segunda Pascua. Es decir, la misma Pascua, pero en el mes segundo, para arreglarse, para prepararse mejor. No pudieron, versículo 3, hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían consagrado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Entonces vemos acá que no van a hacer las cosas tanto para hacerlas, sino que quieren hacer las cosas bien. Quieren hacer las cosas exactamente como Dios las manda. Muy importante ver eso. Versículo 4, como la propuesta agradó al rey y a la asamblea, acordaron, versículo 5, pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues mucho no la celebraban como está ordenado. Es decir, como estábamos hablando, hay un cambio. Eso es un deseo nuevo que Ezequías como rey decide de hacer las cosas bien. Muchas cosas se estaban haciendo, pero más o menos no en los tiempos correctos, con la preparación correcta. Así que él tiene ese deseo de limpiarlo todo, de hacer ese café bueno, como estamos diciendo en el ejemplo al principio, de hacer un café perfecto, bien limpio, bien listo para ser tomado. Dice entonces en versículo 6, los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus oficiales y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: israelitas, mira, muy importante ver eso, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de Asiria. Siempre hay un problema, normalmente cuando esas cosas pasan, donde hay un rey bueno que regresa a las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque había un problema con otros reinados alrededor de Israel. Normalmente tenían o estaban bajo ataque por parte de otras naciones. Así que Dios siempre lo dejó
ser atacado por medio de esos otros países, para que ellos volvieran al Señor para preguntarle ayuda, más que todo para volver a sus leyes y sus comandamientos. Versículo 7, no sean como sus antepasados, ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor, Dios de su antepasado. Por eso, aquí estamos hablando exactamente de eso, por eso Él, el Señor, los entregó a la ruina. Aquí tenemos que verlo bien claro, ese principio, que cuando hay rebeldía, Dios nos entrega a algo para que podamos ver que estamos caminando en pecado y poder cambiar nuestra dirección. Como ahora lo pueden ver. Versículo 8. No sean tercos como su antepasado. Sométanse. Aquí está la palabra llave al Señor y entren en su santuario que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que Él retire ¿qué? Su ardiente ira. Es decir, como estábamos hablando, eso es un momento difícil de guerra, de ataque, y el rey decide, tenemos que regresar a lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está derramando su ira bajo al pueblo de Israel. Se vuelvan al Señor, versículo 9, sus hermanos, si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienes cautivos y podrán regresar a esa tierra. Es decir, estamos viendo que el movimiento que Ezequías empezó es algo bueno, es algo importante. Vamos a ver en el resto del capítulo que empiezan esas preparativos para la Pascua del Señor, y al final Ezequías logra organizar esa gran celebración en Jerusalén. Así que los mensajeros, dice aquí, versículo 10, recorrieron toda la región de Efraín y Manasés, de ciudad en ciudad, hasta llegar a la región de Zabulón. Pero, aquí muy importante verlo, la gente se reía y burlaba de ellos. Eso es igual a lo que está pasando ahora. Es decir, es un momento donde, porque hay rebeldía en la nación, en la población entera, en los hijos de Israel, no hay conexión con Dios. No hay conexión con lo que es la verdad de su palabra. Así que esa gente sí escucharon lo que está diciendo el rey, que es vamos a decir, el personaje más alto, más importante adentro de esa población, pero se burlaban y se reían de él. Es decir, no es importante, no tenemos que hacer eso, hace años que no hacemos eso, ¿qué importa hacer eso? Así que vemos una correspondencia con los tiempos modernos a donde vivimos nosotros. No obstante, algunos, dice acá, algunos de la tribus de Aser, Manasés y Zabulón, ¿cuál es la palabra acá? Humillaron y fueron a Jerusalén. Pero adentro de eso vemos que hay un grupo que decide escuchar lo que es la verdad, que logra hacer lo que el rey está diciendo, que es humillarse, llegar a Jerusalén y celebrar la Pascua. Vamos a verlo en contexto. Entiendan que el rey Ezequías tiene una oposición. Está haciendo algo muy difícil. Está intentando regresar a lo que es los mandamientos de Dios, y tiene una oposición. Mientras tanto hay una guerra alrededor. No es algo fácil. No es como decir que lo hagan y ya, vamos a hacerlo. No, él tiene que trabajar fuerte, constantemente, contra decisiones o haciendo decisiones difíciles para que toda la gente venga a Jerusalén sabiendo que él va a encontrar mucha oposición. Lo que tenemos que ver es la posición del corazón de Ezequías. Es decir, que él está haciendo todo lo que él sabe en su corazón es lo correcto.
Es decir, él está preparando ese café muy bien. Lo está haciendo correctamente. No es fácil, no es algo que viene saliendo como inmediato, pero él lo está haciendo. Y aquí tenemos que reconocer que la posición de Ezequías es algo sumamente buena. Al final dice aquí, en el mes segundo, una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levaduras. Quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso los arrojaron al arroyo de Cedrón. Versículo 15. El día 14 del mes segundo, esa es la segunda Pascua, celebraron la Pascua. Los sacerdotes, versículo 15, y los levitas, compungidos, se consacraron y llevaron holocausto al templo del Señor. Versículo 16, después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos conforme a lo ordenado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas entregaban la sangre a los sacerdotes y esto lo rociaban. Ahora dice en versículo 17, muy importante verlo, como muchos de la asamblea no se habían consagrado al Señor, es decir, muchos no sabían hasta cómo hacerlo, no habían tenido tiempo, venían como deprisa. Para llevarlo a cabo, los levitas tuvieron que matar por ellos los corderos de la Pascua. Es decir, todavía buscaron una forma de hacerlo. Aunque no tenían la forma perfecta, buscaron una forma de hacerlo. En efecto, versículo 18, mucha gente de Efraín y de Manases, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual, aquí lo dice, sin haberse purificado. ¿Por qué estamos hablando de eso en detalle? Es porque tenemos que ver lo que tiene que hacer Ezequías para seguir en su camino correcto. Es decir, él ve que hay muchas cosas que no son hechas bajo la ley de Dios y decide tomar decisiones para arreglar esos problemas. Es decir, él sigue en su integridad con Dios. Con los que transgredieron la ley, pero Ezequías, aquí lo vemos, es él exactamente lo que estamos diciendo, Ezequías, el mismo rey, oró así a favor de ellos. Imagínense ustedes, el presidente Donald Trump o cualquier presidente de cualquier país que intenta hacer las cosas bien y como ve que hay ciertos que no la están haciendo, él mismo empieza a orar. Fue el rey mismo, no dijo a los sacerdotes, ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero eso tiene que ser hecho bien. No, fue él mismo que entendió que desde su posición de rey, como estaba caminando en integridad de corazón al frente de Dios, podía él, por medio de una oración, cambiar las cosas. Entonces dice Ezequías, perdona, buen Señor, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscar a ti. Aquí tenemos que verlo, que aquí tenemos una diferencia muy importante. El Señor va a perdonar todo lo que se han puesto con el corazón correcto a buscarlo con todo el corazón. Es decir, aparte del hecho que hay problemas en los procedimientos, Ezequías dice, perdona, buen Señor, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti. Es decir, hay un entendimiento por parte de Ezequías que ciertos todavía no han llegado a caminar perfectamente con el Señor, pero que el Señor tiene esa misericordia cuando el corazón está sinceramente buscándole a Dios con toda su fuerza. Dice aquí, Señor Dios de sus antepasados, aunque no se haya purificado según las normas del santuario. ¿Y qué pasa aquí?
el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Muy importante ver que esa oración de Ezequías salió perfectamente bien. Perfecto. Vamos a entender entonces lo que ha pasado hasta acá. Ezequías, ese rey, decides cambiar las cosas, decides limpiar los templos, las calles, los montes, decide empezar a hacer las cosas bien, invita a toda la población viene, él empieza a santificar por medio de los sacrificios y ve que es cierto que no están listos, hay que hacer algo por medio de su oración y porque como él tiene un corazón en una posición correcta, el Señor lo escuchó. Estamos bien hasta acá. Vemos entonces que Ezequías, ese es el modelo ideal, vamos a decir, de no solamente de rey, pero de seguidor del Señor. Todo lo está haciendo bien, lo está haciendo perfectamente bien. Dice entonces la palabra, no vamos a leerla toda, pero hay 3 capítulos diferentes, inclusive un capítulo en Isaías 38, que habla de esa historia, donde el Señor nos deja entender por medio de su palabra que Ezequías, como él caminó rectamente y perfectamente con Dios, recibió por medio de Dios unas bendiciones muy especiales. Es decir, que el Señor lo hizo muy rico. Él tenía de todos, riquezas, dinero, muchas cosas de todo que naturalmente lo hacían un hombre sumamente rico. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema? Porque hasta acá, hasta ese momento, el café preparado está perfectamente bien hecho, listo para ser tomado, como conté en la historia inicial. Vamos entonces ahora a ver qué pasa después de todo eso en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Dice acá, enfermedad de Ezequías. Por aquellos días, Ezequías, nuestro rey, acabamos de hablar de su rectitud, se enfermó gravemente y estuvo al punto de morir. Eso tenemos que verlo en el contexto de lo que estamos hablando. Es decir, Ezequías es un rey, pero más que todo es un creyente ideal. No solamente él tiene su corazón correcto, posicionado correctamente hasta Dios, sino que él hasta decide que todo el pueblo tiene que tener y mantener ese camino correcto. Pues entonces, imaginámonos qué puede pasar en ese momento cuando él de repente se enferma. Pues eso pasa a nosotros también. Dice, pero yo estoy orando, yo estoy siguiendo a Dios, yo estoy haciendo todas las cosas que Dios me está mandando a hacer. ¿Cómo puede ser que estoy enfermo? ¿Cómo puede ser que como hombre de Dios, mujer de Dios, tengo una enfermedad? Hasta puede ser una enfermedad grave, hasta puede ser algo que nos puede llevar a la muerte. Es decir, ¿cómo puede ser que un creyente, alguien que está caminando rectamente con Dios, tenga un problema de salud, como en este caso estamos viendo a Ezequías, tan y tan grave? Más que todos, Ezequías no era solamente un buen creyente, estamos diciendo, él estaba convirtiendo muchos a las leyes de Dios. Es decir, que su posición en el reino de Dios era excelente desde el punto de vista que no estaba solamente trabajando en él mismo, sino que estaba llevando multitudines a la palabra de Dios y a la verdad del Evangelio, en el sentido claro del Viejo Testamento. Aquí lo vemos entonces donde dice, en aquellos días Ezequías se enfermó gravemente, estuvo al punto de morir. Mantenemos entonces aquí en el versículo que dice, el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon en tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás. Vamos a imaginarnos ese momento donde Ezequías, que tiene esa buena relación con Dios, que sabe que Dios lo ama, que sabe que Dios lo ha usado fuertemente en muchas partes de su reinado, escucha por medio de Dios que lo ama, tú morirás
y no te vas a recuperar. Desde nuestro punto de vista humano, eso nos sale como casi una traición, ¿verdad? Como puede ser que Dios me ama y yo te sigo. Estás supuesto a darme vida, estás supuesto a darme otro 10 años, 15 años, 20 años, otro lo que sea. Nosotros tenemos nuestra idea de por qué nuestra vida tiene que ser de una forma o la otra. Es decir, creemos que tenemos el control en la relación con Dios. Pero Dios le dice, no como castigo, pero nosotros lo vemos como un castigo. Le dices que, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque tú vas a morir, no te recuperarás. Vamos a verlo otra vez aquí en la escritura para verlo bien. Dice, eso es el profeta que está hablando, no estamos hablando de cualquiera, sino ese es un profeta. Dice, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Primero que todos, vemos que aquí hay un avance, como decir, una alerta que el Señor le da a Ezequías. Imagínate, vamos a imaginarnos que estamos en nuestra casa y el Señor viene por medio de su voz, o puede ser un ángel, o otra forma, y nos dice, tú te vas a morir, entonces prepárate. ¿Creen ustedes que eso es algo bueno o algo malo? Esa es una pregunta importante, porque eso es algo muy bueno. Por lo menos nos estás dando una alerta. Es decir, tú sabes que eso viene. Estás preparado. Estás preparado. Así que vamos a ver qué pasa con Ezequías, hombre de Dios, rey de Dios. Dice, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor. Aquí tenemos que poner mucha atención a ese versículo, el versículo 3 que dice, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y integridad. Y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías, ¿qué hizo Ezequías? Lloró amargamente. ¡Wow! ¡Qué momento fuerte!, ¿verdad? Aquí es donde vemos muchísimos de nosotros, de lo que están siguiendo a Dios con fuerza, con corazón, con oración, hablando la palabra, escuchando, haciendo lo que el Espíritu Santo nos dice hacer. Pero en ese momento aquí, Ezequías dice, Señor, pero acuérdate que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad. He hecho lo que te agrada. Es decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ezequías, encima de eso, lloró amargamente. Es decir, eso es una posición de verdad. Sabemos lo que ha pasado. Hemos visto lo que él ha preparado, el trabajo que hizo. Y ahora está en una posición muy débil, donde él necesita la ayuda de Dios. Versículo 4. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor y le dijo que regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración, aquí lo dice, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte en 3 días. Podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. ¡Wow! ¿Qué vemos que pasa acá? Un hombre de Dios, trabajó mucho por el Señor le dice, ya llegó tu tiempo, tiene que irte. Él llora con toda su sinceridad, pidiéndole a Dios que le diera más vida. Y el Señor dice, ¿tú sabes qué? Muy bien, te voy a dar 15 años más. Vamos a ver ese momento especial en la vida de Ezequías. Todo lo hizo muy bien. El café lo preparó perfectamente bien. Hasta ese momento lo hizo perfectamente bien. No había té. Él decidió preparar café. El Señor le dio ese chance de vivir otros 15 años. De vivir otros 15 años para hacer ¿qué? Para servirle a Dios. Entendió entonces Ezequías que esa no era solamente un regalo,
más vida para él, para que él pudiera vivir bien, sino que en realidad tener más vida, tener más salud, tener más dinero, quiere decir servirle más a Dios. Esas bendiciones nosotros no las tenemos para vivir bien o vivir mejor. La tenemos para servirle más a Dios. Pero ¿qué pasa? A ver qué pasa. Versículo 12. Dice aquí, Segunda de Reyes 20, versículo 12. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán y rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo. Versículo 13. Ezequías se alegró a recibir esto. Mire acá el problema. Él se alegró a recibir esto. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. ¿Qué quiere decir él se alegró en recibir qué? Se alegró a recibir que otro rey de otro país le está diciendo, estoy preocupado por ti y mira, te voy a enviar un regalo. Él se alegró por ese hecho. Es decir, que algo que no tenía en realidad relación con ese milagro que Dios hizo por él de darle 15 vidas más, algo mucho más insignificante, vamos a decir, le puso alegría en el corazón. Y mostró a los mensajeros como resultado de esa alegría que otro hombre le había dicho, aquí tenemos un regalo para ti, tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué mal es eso? Él tenía todo eso, pues se le enseñó. Pero tenemos que entender que él tiene una relación especial con Dios. Que todo eso, como está diciendo, tenemos 3 capítulos en Crónicas, Reyes y Isaías 38, donde la historia hay que leerla completamente, donde nos explica que todos esos tesoros que él tiene fueron el resultado de Dios ayudarlo a ser tan próspero porque él le sirvió a Dios con todo su corazón. Es decir, todos esos tesoros no fueron el resultado de él ser gran, comerciante, sino que fue el resultado de Dios dándole bendiciones por el hecho que él estaba sirviéndole a Dios con todo su corazón. No hubo nada en ese palacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. Entonces, versículo 14, el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué dijeron esos hombres? ¿De dónde vinieron? Vinieron de Babilonia, un país lejano, respondió Ezequías. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Bueno, vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no le haya mostrado. Es decir, Ezequías empezó como a enseñar cuántas cosas él tenía. Cuántas riquezas. ¿Por qué? Porque ahora tiene vida, ahora tiene fuerza, ahora él sabe que no va a morir por otros 15 años. Entonces él le enseña con gran alegría todo lo que él tiene, porque él va a vivir bien y puede gozar de sus tesoros. Aquí vemos un problema muy importante. Dice entonces, Isaías dijo, versículo 16, oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y encima de eso, versículo 18, alguno de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan fuerte!
Me imagino cómo Ezequías se sintió en ese momento en haber reconocido que él pecó delante de Dios. Porque el problema no fue todo lo bueno que él hizo hacia ese momento. El problema fue que él no tuvo fiel hasta la fin. Fue en ese momento, después que él recibió esa gran bendición, esa bendición tan especial en su vida, de tener más salud, donde él no reconoció que ese fue algo especial que Dios le dio para que él tuviera hasta más humilde, para que él se humillara más, para servirle más a Dios. Pero aquí viene el problema de cómo yo tenía ese café tan especial, ya con azúcar, ya con polvito, estaba bueno, pero decidí echarle un poco de esa leche enferma. Y esa leche enferma dañó el café entero y tuve que entregárselo a la basura. Así es con Dios. Tenemos la opción de decidir, bueno, yo he caminado 20 años en el Evangelio. He hecho muchas cosas, predicado la palabra y ahora tengo que retirarme. Ahora sí puedo calmarme. Ahora sí puedo bajar la guardia, como se dice. No es tanto eso. Es que en ese momento entra adentro de ese café especial, todo bien hecho, un poquito de leche vencida. Y ese poquito de leche vencida básicamente va a podrir el café entero. Lo vemos en Ezequiel, en el capítulo 18 de Ezequiel, donde el Señor nos explica exactamente ese principio. Vamos a verlo en Ezequiel 18. Ezequiel 18, vamos al versículo 26. Aquí lo dice y nos explica ese principio muy claramente. El Señor dice aquí, si el justo, Ezequiel 18:26, si el justo se aparta de su justicia, cae en la maldad y muere, pero muere a causa de su maldad. Por otra parte, si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, salvará su vida. El capítulo 18 de Ezequiel nos explica eso muy muy bien y se lo recomiendo estudiar porque cuando yo lo leí por primera vez fue algo increíble. Habló de esta transformación de lo que el Señor nos habla en el Nuevo Testamento como el nuevo hombre. Es decir, que todo lo malo que uno ha hecho en su vida, en el momento en el cual el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos cambia, nosotros tenemos ese cambio completo y ya lo que pasó, ya no existe más en los ojos de Dios. Pero la otra cosa también pasa también. Es decir, si alguien vivió perfectamente bien y rectamente con Dios, pero decide de ir por otro camino al final de su vida, todo lo que él hizo, vamos a decir, bien, rectamente en el camino de Dios, no va a ayudarle. Lo vemos eso en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 4 al 6. Dice aquí, Hebreos 6, versículo 4, porque es imposible. Hay que ponerle atención a esa palabra porque explica que es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado del don celestial, esa es la salvación, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Pero, muy importante ver ese pero. Después de todo eso, se han apartado, renueven su arrepentimiento. Es decir, es imposible renovar su arrepentimiento a lo que se han apartado. Pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública.
Así que mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas, el tema de hoy de ese mensaje es ser fiel hasta la fin o hasta el fin. Es decir, que el camino con Dios no es un camino como el trabajo de uno, que uno trabaja 20, 30, 40 años y luego se retira a hacer otra cosa. Eso es un camino que crece y crece hasta la muerte. No tenemos pausa, no tenemos momento de cambio, no tenemos momento de vacación, como se dice, me voy a otra vida por un rato y regreso. Mucha gente que yo encuentro me hablan de su historia y yo no estoy juzgando, digo la verdad, pero siempre me pregunto cuando me dicen que sí, crecieron en la iglesia y luego se apartaron y luego volvieron y luego se apartaron. Y para mí, yo creo que nunca conocieron a Dios hasta el día que sí decidieron entregarse a Dios. Es decir, muchos conocen a Dios, muchos conocen a la iglesia, muchos caminan en la iglesia, pero pocos son los que han decidido entregar su vida completamente. Lo que el Señor me está enseñando en esos días es que lo que Él quiere es esa intimidad con Él. No quiere tanto que las cosas que hacemos son muy buenas y muy importantes. Hacer prédicas, proclamar el evangelio, todo eso es muy, muy, muy bueno. Le estamos sirviendo a Dios. Pero más que todo, Él quiere esa intimidad. Estábamos haciendo ese ejemplo hoy en la prédica en inglés de cómo mi esposa es tan y tan amable conmigo y hace muchísimas cosas para mí. Me prepara la comida todos los días y para los niños también. Me lleva al tren, me recoge del tren. Muchísimas cosas increíblemente buenas. Pero lo que pasa acá es que estamos viendo que los momentos más importantes para mí con ella son esos momentos donde nos quedamos esos 10, 15, 20, media hora anoche después que los niños se han acostado para ver películas juntos, para pasar tiempo juntos. Es decir, todo lo que ella hace es muy, muy, muy bueno y muy importante, pero mis momentos preferidos son esos última media hora del día. Así que el Señor me está enseñando la misma cosa. Él dice, sí, tú puedes hacer todas esas cosas para mí. Muchas prédicas, mucha enseñanza, muchas cosas buenas. Pero si no te pones conmigo en intimidad, por medio de tu oración, alabanza y hablar conmigo, en realidad todos los otros toman segundo lugar. Así que le invito a estudiar esos capítulos en la palabra, que el Señor le ayude a ser fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.